pero al final del día, dentro de la estructura legal de la persona, no es real. Porque fíjate, si una persona se va a trabajar, no tiene todas las condiciones propias de tener el permiso para trabajar, no va a ganar lo que realmente debe ganar, no va a tener los beneficios propios de estar bajo un contrato de trabajo que lleva el soporte médico y todas las demás preventas que tiene una persona que tiene un permiso de trabajo. Entonces, cuando las personas hablan de que sí, me voy, que tengo 50, que tengo 60, que en Estados Unidos puedo hacer aquello y esto, hay que preguntarle, ¿lo estás haciendo legalmente o no? Hoy en Echando Tinto hablamos de migrantes, las posibilidades que tenemos en Colombia cuando nosotros los ciudadanos colombianos contemplamos esos destinos a donde queremos ir, o por qué no también decirlo, a donde tenemos que ir, porque definitivamente en el territorio colombiano creemos que se nos acabaron las oportunidades. Me encuentro muy bien acompañado, ustedes ya lo vieron, echando tinto como siempre, porque sin el tinto no se daría esta conversación. Angélica González, ¿cierto? Abogada de profesión, natural de Barranquilla, pero lo que lo hace mágico de que hoy esté con nosotros es que tiene toda la experiencia para hablar de migración, cuáles son las mejores opciones, cuáles son los mejores destinos, y usted y yo, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de contemplar salir de Colombia? Bienvenida, Angélica. Gracias por la invitación y sobre todo por echarme un tinto, ¿eh? Así es. Hablemos ahora sí de cuáles son los destinos que prefieren los colombianos cuando en realidad pensamos en irnos de Colombia. Bueno, realmente considero que los colombianos piensan en Estados Unidos, Sí. Canadá, Australia y algunos en España. Diría yo que Australia para ellos es una opción más estudiantil. Pienso que Australia se convirtió en una opción de acuerdo al presupuesto financiero. Cuando hablamos de uno de los destinos favoritos y de las posibilidades que tienen a nivel laboral, mucha gente dice que Estados Unidos es el mejor destino. ¿Por qué? Porque hablamos de personas que superan los 50 años, en ocasiones 60 años, y dicen que allí no tendrían de pronto esa brecha que hoy por hoy en los países de Latinoamérica sí les impide generar de nuevo una actividad laboral. ¿Eso es cierto? Pues, es cierto, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que son personas que van hacia un destino laboral informal, y yo le llamaría ilegal, porque van a hacer un trabajo por un tiempo sin un permiso adecuado, y ahí es donde yo digo que no es real, porque te estás creando una opinión basado en una experiencia de un tiempo corto o de lo que tú viviste. ¿Qué perfil buscan? ¿Qué es lo que analizan en las personas? ¿Qué debe tener como prioridad la persona que quiera migrar a Canadá, dependiendo también su realidad? Si es estudiante, si es un profesional, si es una familia entera. Ok, acabas de decir la palabra mágica, la que peleo más. Canadá no busca nada. Canadá no está buscando a nadie. En Canadá, el que busca es usted. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que Canadá tiene una ley migratoria proactiva, Sí. que te invita a aplicar. Entonces, tu activo es lo que tú eres, y si tu activo funciona en una de esas 102 tipos de avenidas, entonces podrías llegar, de acuerdo a tus ideales, de acuerdo a tu plan de vida, podrías llegar a un proceso migratorio exitoso, ¿no? Hablemoslo y aterricémoslo. Gustavo se quiere ir para Canadá. Gustavo es comunicador social y periodista, pero definitivamente, espero que no, ya se me acabaron las oportunidades en Colombia y me quiero ir para Canadá. ¿Cuánto se me va en la asesoría, teniendo de pronto ya clara la experiencia de lo que has hecho acompañando a los colombianos en ese proceso? Lo primero que tengo que preguntarle a Gustavo es, Gustavo, ¿quieres ir a Canadá? ¿A qué? ¿A estar un tiempo? ¿A radicarte por el resto de tu vida? ¿Qué es lo que Gustavo quiere para el futuro? A camellar durísimo, y yo creo que me quedo. Ok, entonces el primer punto es, número 1, eres colombiano, ¿quieres ir a trabajar? Perfecto, bueno. Podríamos tener varias avenidas, una de ellas es el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, como periodista es bastante complejo, porque recuérdate que Canadá es un país bilingüe en inglés y francés. Así es. Entonces tienes que master, o sea, tienes que hablar inglés muy bien para que el nivel de periodista pudieses pensar en una emigración a través del trabajo. Y lo primero, y que gracias por hacerme esta pregunta, porque una de los puntos más claves donde la gente la estafa más sobre el proceso canadiense es cuando te ofrecen trabajo a Canadá. Y resulta que para poder llegar a Canadá con una visa de trabajo, comienza desde la necesidad de un empleador canadiense que ha ido a través de un proceso, y el gobierno federal
le ha dado la autorización y ha refrendado la autorización. Sí, puedes contratar a un extranjero. Imagínate lo que tiene que hacer ese empleador para que pueda tener esa autorización y después decirte, sí, aquí tienes tu autorización, ven, vamos y trabaja conmigo. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, que el proceso a través del trabajo es uno de los más complejos, no es imposible, pero hay que trabajarle. Angélica González no solo asesora, sino también se ha dado la tarea de escribir detalladamente en unos libros que está sacando uno detrás de otro porque es necesario documentarse. Pero hay uno de ellos que tiene más de 1 millón de consumidores o de lectores. Se convirtió en un ejemplar perseguido por todas las personas que quieren migrar a Canadá. En minutos, aquí, Echando Tinto, les contamos cuáles son los detalles que usted en realidad debe analizar muy bien, no solo el dinero como lo acabamos de decir, cuáles son los otros aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de salir de nuestro país. Como dato curioso, en Colombia se cree que han migrado en diferentes momentos y hasta el momento 4.3 millones de colombianos que están en diferentes lugares del mundo. Desde el 2022 y hasta lo corrido del 2025 se cree, según las cifras que entregan los análisis y las estadísticas, más de 1 millón de colombianos han decidido salir del país por diferentes motivos. Por la economía, porque no están de acuerdo con los gobiernos, porque su realidad en realidad los obliga, por las deudas, porque la realidad del colombiano es esa. ¿Quiénes viajan más, Angélica, los hombres o las mujeres? Yo pienso que es parejo y de hecho últimamente lo que pienso es que las generaciones, digamos que los millennials y los Z son los últimos, se han decidido en acuñarse unos con otros y parejas, multiparejas, podría decir, hacen los planes juntos. Ok, ¿y funciona mejor irse en familia, en pareja? Dependiendo de la situación de cada uno. Algunas veces sí, otras veces no. Ok, precisamente por eso es importante de hablar de esto que tengo en la mano. No pierdas tu libertad por emigrar a Canadá. ¿Por qué perder la libertad si la voy a pasar bueno? A camellar, a trabajar, a seguir creciendo. No es la libertad solamente de física, es la libertad financiera, la libertad emocional, inclusive la libertad mental. Las personas que emigran sin tener un plan y una asesoría legal correcta terminan perdiendo el rumbo, incluyendo perdiendo la salud mental. ¿Por qué? Porque caen como en un diván y en un infinito de preocupaciones que a veces son propias, que no es real, entonces me van a buscar, perdí el estatus, me van a poner preso y comienzan en esa ansiedad que los lleva a ellos a perder su libertad emocional. Cuando emigras tienes que renunciar a cosas que ya tienes y que te tienes que enfrentar al duelo de eso a lo que has renunciado. Ese es el primer secreto. El segundo secreto es que todo proceso migratorio requiere una inversión financiera. No existe un proceso migratorio en donde no exista inversión financiera. Tercer y último secreto, pero no menos importante, cuéntenos. Que el principal asset o el principal activo en un proceso migratorio eres tú. Todo el mundo piensa que en un proceso migratorio lo principal está fuera de ellos en vez de entender que el principal elemento en un proceso migratorio es el candidato que quiere emigrar. Estamos hablando de procesos migratorios legales. Ahora, que puedas viajar y estar y hacer lo que tú quieras, no lo recomiendo. De manera informal y legal, como también hay que decirlo en Colombia, esa es una opción que manejan los colombianos. Me voy de turista y me quedo en los destinos. Es el peor consejo que le pueden dar a una persona que quiera tener como destino Canadá, porque Canadá es un país socialdemócrata en donde la salud, el trabajo la maneja el Estado. Entonces una persona sin documentos, sin un estatus legal, no va a tener acceso a la salud porque no tienes cómo llegar, porque no tienes una identificación que te llegue. Fíjate que es interesante, una persona que es hispanoparlante puede llegar a tener un nivel accesible para un proceso migratorio a Canadá en francés en un tiempo no inferior a 1 año. Entonces es bastante viable. El inglés obviamente toma mucho más tiempo, pero si no tienes ninguno de los dos idiomas, creo que Canadá no es tu destino. Angélica, hay una realidad hoy, es que las redes sociales nos enloquecen. Hay muchas empresas, muchos asesores, muchas personas que acompañan este tipo de procesos, pero que a la final, ya lo dijimos, su objetivo es tumbar a la gente. Bueno, sí, así es. Lo dijiste en una palabra bien castiza, perdón, en donde
Las personas, la ilusión que tienen, el sueño que tienen, los llevan a tener a creer en la desinformación, que te dicen lo que quieres oír, más no lo que tienes que oír. Por eso el mensaje hoy en Echando Tinto es: no crea todo lo que vemos en las redes sociales, asesórese de la mejor forma, porque no solo puede perder dinero, sino también la tranquilidad, la estabilidad. Tenemos historias, ¿no? No solo en Colombia, en México. Gente que vende su casa, que la hipoteca, que vende su negocio, que pide un préstamo millonario. Fíjate, tengo una historia para mí muy sensible, porque llegó una persona a mi oficina, a mi consulta en Ciudad de México. Llega con un folder así grandote de muchísimos papeles. Yo dije, ay Dios mío, me van a poner a leer todo esto ahora. Y cuando comienza a contarme y me dice que su madre hipotecó su casa para ayudarlo a pagar su proceso migratorio a Canadá y que está en un proceso de residencia permanente. Y cuando yo veo el folder, yo digo, bueno, puede ser verdad, y comienzo a buscar, me doy cuenta que lo que el señor pagó fue algo que se llama ETA, o Electronic Travel Authorization, que no funciona para Colombia, sino en ese momento funcionaba para México, que no necesitas una visa, sino un documento simple que vale $7 canadienses y que lo puedes aplicar tú sencillamente por internet, inclusive está en español, y le habían cobrado $9,000 americanos por ese documento. O sea, después de leer todo lo que estaba en ese folder, mi corazón, ¿qué decía? ¿Cómo le dices tú a esa persona que acaba de perder su dinero y que lo estafaron? Es enfrentarte a ti y decirle a una persona que tiene tanta ilusión de que le acaban de robar $9,000, no. Y que su mamá acaba prácticamente de perder su casa. Bueno, pues esa es una de las realidades que a diario se vive no solo en Colombia, sino en diferentes países de Latinoamérica y el mundo, cuando en realidad el afán y el desespero son la válvula de escape para tomar decisiones. Por eso hoy no solo les entregamos 3 secretos para que usted tenga en cuenta a la hora de emigrar, sino que a partir del 10 de diciembre viene el sello, la cereza del pastel, ¿sí? Y es lo bueno de tomar no solo buenas decisiones, sino de hacerlo bien. ¿De qué se trata? Amor y ley, el poder de la fe y la justicia. 180 días de mensajes para alcanzar tus sueños. Ahí yo me quedo un poco sorprendido. Ok, es un libro que sale de mi corazón, en donde quisiese que todas las personas pudieran entender cómo pueden escoger un profesional que tenga la ética, que cumpla con los 5 principios que establece la Biblia, y el Torá inclusive lo dice, que un profesional que toda persona que hace un oficio, y yo le digo profesional, pero es un oficio, debe cumplir, incluyendo la ética, la laboriosidad, y termina en el amor por el prójimo. Y ahí les cuento cómo puedes tú, o lo que dice la Biblia, y cómo tú lo puedes mirar cuando estás escogiendo un profesional. Y cada capítulo está dividido en mensajes que yo he hecho durante un tiempo bastante largo para mis clientes en mis redes sociales, que se llama Un Mensaje para Ti, en donde les doy principios de vida para no desfallecer en el intento. Bueno, la sorpresa para cerrar este Echando Tinto es que si usted se comunica o nos sigue en las redes sociales de Angélica y de Gustavo Ruiz, va a poder tener la oportunidad el próximo 10 de diciembre de obtener esta joya totalmente gratis. Se las vamos a regalar, ¿sí o no? Sí. Así que redes sociales de Angélica en donde nos pueden seguir. Así, estoy en todas las redes sociales bajo Angélica González, ambas con Z, seguido Blanco, Angélica González Blanco, en Instagram, Facebook, y tengo un canal exclusivo en WhatsApp en donde hablo sin pelos en la lengua. Me gusta, y también es un momento importante para decirlo. Si ahí en esas redes sociales usted quiere preguntar por ese canal de WhatsApp, lo puede hacer. Lo invito a que me siga en @cuéntele a Gustavo, y ahí también va a poder tener la oportunidad de conocer sobre este y muchos temas más. Angélica, agradecerle por el tiempo, por echar tinto conmigo en las calles del norte de Bogotá, y no sé cuál es el mensaje que ya quiera darnos para el cierre. Bueno, mi mensaje para toda tu audiencia, teleaudiencia, es: si quieres emigrar, evalúate tú mismo primero y determina cuál es la meta que quieres seguir, teniendo conciencia que vas a renunciar a cosas que no vas a volver a ver. Llegamos al final, evalúelo muy bien, piénselo muy bien, que el desespero no determine su decisión. Nos vemos en una próxima echada de tinto, y recuerde que en el mundo digital de la calle les contamos todo lo que pasa aquí, en la calle de Colombia.